Hola a todos, acá Nicolás Palacios y hoy día vamos a hablar con Javiera Alvear de Blue Chip Finance. Vamos a hablar de economía en general, los indicadores más importantes que mueven la economía. Así que es súper importante si realmente quieres empezar a aprender, seguir educándote, este es el video que no te puedes perder. Hola Javiera, ¿cómo estáis? Hola Nico, ¿bien y tú? Todo bien por acá. ¿Nos podrías decir así en resumen, quién es Javiera para la gente que no te conoce? Perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo te sigo hace mucho, hace poco nos conocimos en persona y sentía que te conocía hace tiempo, porque ya que te veo en todos los videos. Pero nada, pues bueno, mi nombre es Javier Alvear, estoy hace 4 años con una empresa de educación financiera que se llama Blue Chip Finances. Mi Instagram, o sea, es que la red social principal que ocupamos es Instagram, que es bluechip.finances-chile, para ver si me quieren seguir. Mi énfasis es más que nada por el mercado de valores y la economía. Y efectivamente, tal como el Nico, como el Francisco Ackerman, la Romy, yo también me enfoco en tratar de explicar las finanzas de manera simple. Me certifiqué como operador de mesa de dinero, he estado constantemente educándome para poder llegar de manera más simple y con mayor información al público en general. La O idea es sea, eres como, otra finfluencer de las eso, personas que estamos exacto. tratando de disminuir esta brecha de la educación financiera. Lo interesante de tu perfil, Javier, es que creería que de los que yo conozco es el que tiene el perfil más económico en general. Exacto, me apasiona la economía. Partí con el tema super inversión, pero después me empecé a meter más al tema económico, que la verdad es que tiene bastante relación con las inversiones y de repente las personas como no saben reconocer este cachito que hay que aprender también para poder entender la salud de la economía y de esa forma poder aplicarlo a las inversiones en distintos rubros, en distintos mercados, me refiero. Entonces, igual es súper, súper importante. Buenísimo. De hecho, yo tengo un curso de libertad financiera y tengo una sección de economía por lo mismo que tú estás diciendo. O sea, creo que es brutalmente importante saber los principios básicos de economía. Y hablando, Exacto. mencionaste por allá Blue Chip Finance. ¿Qué es Blue Chip Finance? Bueno, Blue Chip Finance es una empresa que, claro, nació con la idea de democratizar la educación financiera a través del concepto que es alfabetización financiera, es decir, llegar a aquellas personas que no necesariamente se desempeñen en el mercado económico financiero, como un ingeniero comercial o un ingeniero civil, sino que, por ejemplo, enfermeras, dueñas de casa, doctores, abogados, he tenido una cantidad de personas que buscan reconocerse como actores del mercado, pero quizás nunca le pasaron o nunca aprendieron conceptos simples o básicos para poder tomar sus propias decisiones financieras, y es por eso que nació Blue Chip Finances, como una empresa de educación financiera. Bueno, también Buenísimo. comentarte el tema del buscador financiero, que estoy desarrollando un buscador para poder facilitar la llegada a la información, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros sabemos y quizá no nos cuesta nada encontrar un IPOM o encontrar el PIB trimestral, anual, pero cuando uno está recién partiendo, ¿cómo llego a la información? Y la idea del buscador financiero es como darle un paso a decir, acá está la información oficial, lo pueden encontrar en www.bluechipfinances.cl, pero si me siguen en Blue Chip en Instagram, pregúntenme lo que quieran y yo los puedo ayudar. Entonces ahí van a tener la data, pero no solo la data importante económica, también tienen de hecho a los influencers, las aplicaciones, los Sí, brokers, las corredoras, toda esa información financiera en general, así que está bien choro para que lo vayan a investigar. todo Ahora vamos a lo que significa. nos convoca, la economía. Todos sabemos, ya supongo que todos se han dado cuenta, estamos en una recesión técnica, 2 periodos consecutivos de PIB negativo en Estados Unidos, pero ahora la Javiera nos va a ayudar en ver los indicadores que más mueven la economía. Vamos a hablar un poco de Chile, pero a la vez va a ir educando mientras va contando esos indicadores para que entiendan cómo afecta una economía, ya sea la de Chile o cualquier lugar del mundo, en verdad, y qué es lo que tienen que hacer o cómo los puede ayudar a tomar mejores decisiones el hecho de saber cómo la economía está afectando al mercado. Así que partamos, dale Javier, vamos por el primer indicador. Exacto, mira, lo que dice Nico es clave, es decir, ha sido tema en toda esta semana, las semanas anteriores, los datos de Estados Unidos, sobre todo por el tema del PIB. Yo creo que podríamos partir con el primer indicador, que es el Producto Interno Bruto. ¿Por qué Eso. digo esto? Porque el PIB es un indicador que nos permite medir la economía, ¿ya? No es solo un indicador, sino que, por ejemplo, cuando en el diario financiero o en Yahoo Finance dice la economía creció o la economía cayó. ¿Qué significa esto? ¿Que creció el PIB o que cayó el PIB? Porque ¿Y es qué un es el número. PIB? Exacto. ¿Cómo dimensionamos esto?
Entonces, de hecho, una recesión son 2 PIB consecutivos negativos, ¿ya? Y eso es una recesión técnica, es decir, la definición. Entonces, ¿el PIB qué es? Es el Producto Interno Bruto, es todo lo que se produce dentro de un territorio nacional, ¿ya? Muchas personas o muchos países consideran al PIB como un índice de bienestar, que significa que a medida que el PIB aumenta, la economía está bien, está mejor. Y eso puede ser bastante discutible, pero en varios países el aumento del PIB pudiese significar un bienestar. ¿Y por qué se dice esto? Porque a mayor producción, las empresas requieren más recursos, contratan más personas, disminuye el desempleo, que lo vamos a ver después también. Las personas tienen mayor poder adquisitivo y la economía se encuentra activada. Por eso que el PIB es tan importante. O sea, la Ahora, teoría dice que el PIB al final es lo muy importante y mueve a toda la economía y hace a todos felices. La teoría. exacto, en teoría, porque después uno podría decir, ya, pues y la salud mental y lo social y todas esas cosas que Y la claramente brecha entre los que ganan más y la- los que ganan menos, el el PIB per índice de cápita. Gini, exacto. Entonces hay otras variables que se podrían considerar, pero para poder ocupar un poquito todas las otras variables constantes para poder entender primero qué es lo que se utiliza actualmente, que hoy día se utiliza el PIB, por eso es tan mencionado últimamente y siempre todos los trimestres estamos comentando el PIB en todas nuestras redes porque es sumamente importante y actualmente es el índice que nos permite medir la actividad económica, ¿ya? Entonces, sumamente importante del PIB y que no se nos olvide más después de este video que va a quedar grabado, es que el PIB se publica de manera trimestral y también anual, ¿ya? Trimestral, cada 3 meses. ¿Y quién lo publica? El Banco Central. El Banco Central de cada país, en este caso el Banco Central de Chile, es quien calcula y publica el PIB. En general lo pueden encontrar como cuentas nacionales en la página del Banco Central, ¿ya? Entonces, página oficial para encontrar el dato del PIB, Banco Central, no otra página, ¿ya? Porque también una de las ideas es poder utilizar la información oficial, sobre todo en un mercado financiero que hay podría existir mucha desinformación y hay muchas personas también, aunque no lo crean, Nico, hay más de 60 instituciones que están alertadas por la CMF que podrían ser supuestas estafa. O sea, tenemos que también nosotros como inversionistas y como actores del mercado cubrirnos frente a esas posibilidades de desinformación o estafa y siempre guiarnos por fuentes formales, ¿ya? Totalmente. El PIB en Estados Unidos hablamos de recesión técnica, 2 periodos consecutivos negativos. ¿Qué ha pasado en Chile? Exacto. De hecho, en 2 periodos consecutivos, la primera fue en Estados Unidos -1,6 después, Menos ¿o uno coma no? seis y después menos 0,9. -0,9, perfecto. Esperamos que esto se vaya controlando un poco en el tiempo. Bueno, en Chile podemos ver que tenemos un PIB de un 7,2, pero también el último trimestre disminuyó el PIB. Por lo tanto, otro PIB en el próximo trimestre que fuera negativo, también se podría decir que estaríamos frente a una recesión técnica. Y no quiero alarmar a nadie, pero sí tenemos que dimensionar los números. De hecho, cada vez que yo hablo en términos económicos, lo que me gusta es mostrar números sin dar una opinión personal o subjetiva para que principalmente cada uno se haga una interpretación personal. Pero tenemos que considerar que, primero, la potencia mundial, sí, o sea, Estados Unidos, ya se encuentra en una recesión técnica y también tenemos que considerar que la segunda potencia, que podría ser China, también se encuentra en una posible recesión, entendiendo que el primer trimestre, el último trimestre del PIB también es negativo. Y una crisis Y inmobiliaria no menor. Que cuando salga Exacto. este video ya salió el video que grabé sobre eso, así que para que vayan a ver. Buenísimo, entonces primero ve el video de China, después el de acá también, porque también es importante, es decir, puede ser que Estados Unidos no caiga solo, después se venga China, después se viene la Unión Europea, tenemos que considerar que toda la economía está interconectada y el hecho que Estados Unidos ya se encuentra en una recesión técnica y que posiblemente China o Europa también puedan caer en una recesión técnica, esto guía también a Chile o países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el efecto inmediato tiene relación con las exportaciones y la demanda de materias primas, ¿ya? En general, ¿qué es lo que pasa? Las potencias mundiales consumen materias primas y los principales exportadores de materias primas, estamos aquí en Latinoamérica, como en Chile el cobre,
Por lo tanto, si las grandes economías caen en recesión, que significa que los PIB sean negativos, consumen y demandan menos materias primas y que lo que pasa, vendemos menos y también nos perjudica a nuestra economía. Por lo tanto, no asustarse frente a una posible recesión, que caiga el PIB, porque efectivamente los dados se están moviendo para el mismo lado y más o menos tenemos que prepararnos frente a estas posibles proyecciones, ¿ya? Yo, de hecho, por De eso hecho, siempre también hablo de Estados Unidos y los datos de inflación y PIB de Estados Unidos, porque son adelantarse a lo que se viene, y a la vez también porque muchas de las inversiones de los que me siguen, que sean acciones o cripto, están dolarificadas, entonces obviamente nos importa un montón lo que pasa con el dólar. Es el primero, el exacto. PIB. Tenemos más, PIB. no sé si algo más queréis decir del PIB o pasamos al siguiente. No, primero, bueno, recuento. Lo publica el Banco Central, producción dentro del territorio nacional, no incluye las importaciones. Es por eso que en Chile tenemos no tanto PIB en relación a algunos países de Latinoamérica, porque nosotros importamos más del 60% de los productos. Y como importamos, no tenemos tanto Producto Interno Bruto versus nuestros países vecinos quizá. Y otro tema es que se publica trimestral y anual, más o Perfecto. menos. Esos son los temas importantes. El otro, yo creo que podríamos seguir con el tema inflacionario y creo que la inflación también ha sido bastante importante Uf, este último noticia tiempo. del año también efectivamente ha sido la inflación. De hecho, creería que es el año que más escuchaba a los mortales normales hablar de inflación constantemente. Claro, porque, a ver, cuando yo me acuerdo que antes de aprender economía yo decía, ¿qué es inflación? O sea, me parecía un concepto bastante abstracto, como que no hay billetes volando en el espacio para que uno diga, ay, ahora sí hay inflación o no, ahora no hay inflación. Y de hecho, Son falsos, son falsos. a don falso, oye, dije, pero ¿quién es el Nico? Mándate uno, mándate uno. No, Te lo mando por mail. ahí ya. No, por eso, como que uno decía qué abstracto, pero algo que es clave es saber cuál es el indicador que mide la inflación, ¿ya? El indicador que mide la inflación es el índice de precios del consumidor, el famoso IPC, porque eso es lo que nosotros podemos saber si hay inflación, hay deflación, está controlada, no está controlada, etcétera. Solo para Dimensionando los números, aprovechar, CPI sí, en inglés, Consumer Price Index, que cuando yo veo a Estados Unidos perfecto. generalmente lo van a pillar al revés, para que sepan que CPI es lo mismo que IPC en diferentes países. Sumamente importante porque bueno, el PIB también, el PIB es mundial, es decir, nosotros podemos GDP, comparar el no lo PIB dijimos antes. latinoamericano con todo, GDP. Entonces, es súper bueno saber que estos índices son calculados de manera mundial y nos permiten comparar países y saber y dimensionar un poco en qué nivel estamos nosotros frente a Estados Unidos, China, etcétera. No es un índice que solo se calcula en Chile, etcétera, sino que son internacionalizados. Bueno, entonces el IPC, que es el Producto Interno Bruto, o sea, el índice de precios del consumidor, es un indicador que nos permite medir la inflación, ¿ya? ¿Dónde encontramos el IPC? En el INE, ¿ya? Página importante, fuente oficial, Instituto Nacional de Estadística, todos los meses, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, cualquiera de ustedes diga, ya quiero saber cómo está la inflación hoy día, no me voy a meter en ninguna otra página que no sea www.ine.cl. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente oficial. Y lo que van a encontrar, boletines mensuales. Y los boletines mensuales les va a decir un resumen de la inflación. Cuáles son los productos que han aumentado más de valor, cuáles son los productos que han aumentado menos de valor, y además les va a dar la inflación mensual y la inflación anualizada, ¿ya? Que en general la noticia viene con una inflación anualizada. Por ejemplo, hoy día la inflación se encuentra aproximadamente en un 13,5%. De hecho, lo tengo acá, Uf, el boletín. brutal. Estados Es Unidos el último dato fue de 8,5 y el anterior fue de 9,1. Imagínense, estamos en números muy, muy altos, perdón, 13,1 variación anual. Entonces, imagínense eso, o sea, a ver, para que ustedes dimensionen el nivel de inflación que tenemos actualmente, históricamente el Banco Central ha permitido, y en relación a sus políticas monetarias, mantener un IPC en un rango de un 3% y ahora estamos en un 13%. Brutal, ¿Ya? altísimo.
brutal. O sea, estamos hablando de un 3% versus un 13%. Y tenemos que darnos cuenta de que el Banco Central, que se volvió una entidad autónoma, ha tratado de mantener el equilibrio de un IPC de un 3% con un rango de desviación de un 1%. Es decir, en términos simples, si es que el IPC se encuentra entre un 2 y un 4%, podríamos decir que Están estamos en un felices. rango controlado. Rango controlado, 2 y 4%, y estamos en un 13%, para que Como más o menos dato, dimensionen. Estados Unidos busca apuntar un 2% y solo por los que alguno en verdad no cacha nada de inflación. Inflación básicamente el alza sostenida de precios y se ve con una Exacto, canasta de bienes. Un carrito de supermercado estándar, ven cuánto cuesta cada mes, estoy resumiéndolo muy simple, y en función sí. de eso ven cómo va cambiando su precio y eso sacan el dato de inflación que estamos hablando. Exacto, porque por ejemplo uno dice, ya, pero el INE, ¿cómo calculó el dato? Porque es un porcentaje que incluye. Entonces, el INE tiene una canasta base que incluye todos los productos que consume un hogar promedio, y lo tiene que ir variando cada cierto tiempo, porque hay ciertos productos que, ya que se consumían antes y hoy día Ya no. no compramos Y cassettes. exacto, ya no está el cassette dentro de la canasta base. Entonces, también es bueno saber que la canasta base sea representativa de nuestra actualidad, que no sea. Entonces, ahí es cuando el Instituto Nacional de Estadística debe estar tratando de hacer lo más representativo el número a la realidad actual. Entonces, datos importantes del IPC, que se calcula de manera mensual, es decir, todas las primeras semanas de cada mes se sabe el IPC del mes anterior, ¿ya? También importante, lo calcula y lo publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pero lo controla el Banco Central, ¿ya? Son dos cosas distintas. Una cosa es quien lo calcula y lo publica, y la otra cosa es quien controla ¿Cómo lo el... controla? ¿Ah? ¿Cómo lo controla? Claro, entonces, ¿cómo lo controla? Porque el Banco Central, el objetivo principal del Banco Central es mantener la estabilidad de la moneda y los flujos internos y externos del país. En términos simples, busca mantener estable la inflación, el Banco Central. Y es por eso que lo busca controlar manteniendo el IPC en un 3%, que ese es su objetivo, su objetivo principal, pero a medida que aumenta el IPC, lo que hace el Banco Central a través de la tasa de política monetaria y compra y venta de activos puede ser contracción de la economía para que se estabilice la inflación, o inyección de dinero para que también se pueda estabilizar. No es simple estos conceptos, yo creo que para muchos puede ser algo bastante nuevo, pero lo que son temas clave, yo creo, para el día de hoy es que el Banco Central busca controlar la inflación a través del IPC con un objetivo de un 3%. Si hoy día se escapó el IPC es porque no solamente depende del Banco Central, sino que también depende de muchos acontecimientos económicos, tanto internos como externos del país. Por lo tanto, tampoco es que nosotros podamos, que el Banco Central pueda hacer una política y se arregla el sistema. Y entendiendo que hay muchos acontecimientos internacionales que han ido ocurriendo que desestabilizó todos los índices macroeconómicos, no Ha solamente el existido IPC. mucha incertidumbre interna y externa que han hecho una volatilidad brutal, po. Lo hemos visto reflejado Exacto. en el IPC y en la variación de nuestra divisa, el dólar peso chileno, que no sé, creo que un 26% se movió este año, una brutalidad. Un Oye, ese 26% es de una otro tema, divisa ¿eh? es imposible, no Ese es suele otro. pasar. De hecho, ahí está el otro índice, el tipo de cambio, ¿ya? Que yo lo considero como un índice porque esta es un indicador que nos permite ver la salud de la economía. En- entonces ya hemos visto la producción a través del PIB, hemos visto los precios a través del IPC, y no sé si te parece ya pasar al dólar. Vamos, Vamos. si no nos vamos a alargar y vamos a estar 10 horas acá, así que ¿Cuánto está llevamos? perfecto. 1 hora y media. Súper bien. Ya, pero la vamos a hacer cortita. Yo creo que igual hemos tratado de decir lo más importante en poquito tiempo. No, es que a mí me encanta hablar. Hmm. Ya, Nico, mira, algo importante también es el dólar. Bueno, el dólar peso, el tipo de cambio. En general estamos en una economía más dolarizada, por lo tanto comparamos el tipo de cambio nacional con el dólar, que es la moneda que más se utiliza, y además que Estados Unidos es el país con mayor producción, por lo tanto es como se utiliza como país de referencia, ¿ya? Bueno, el dólar es una referencia para nosotros en Chile, y cada país se podría aplicar de bastante similar.
porque un indicador para la economía es la apreciación o la depreciación del tipo de cambio en cada país, ¿ya? Voy a dar un ejemplo con Chile, pero se puede aplicar a cualquier economía. Cuando el peso chileno se encuentra más apreciado, es un efecto que se debe principalmente, o por una de las razones, a que está vendiendo más, está exportando más productos y están ingresando más dólares al país. Por lo tanto, a mayor exportación de productos, mayor venta, ingresa más flujo de dólares y se aprecia más el peso chileno. Además, otro tema es que si los inversionistas extranjeros invierten más en nuestro país, nuestro peso chileno se aprecia. Y eso también genera que nuestra economía se reactive a medida que ingresa más flujo de dinero externo a nuestro país. Entonces, eso significa que tenemos una economía activada, y viceversa, si vendemos menos, si se van los inversionistas a otros países, se contrae un poco más la economía, O sea, ¿ya? cuánta plata entra, cuánta plata sale, exportación, importación e inversión internacional o extranjera. Ahí está la clave. Entonces, por eso que siempre se está mencionando eso, siempre tiene que ver con que si aumentan los impuestos se pueden ir los inversionistas, se deprecia el peso, y ahí es cuando fluye todo esto, todos estos índices macroeconómicos tienen sumamente relevancia y están todos ligados entre sí. De hecho, son distintas formas de ver la economía, simplemente, ¿ya? Por distintas aristas, porque la verdad es que en general todas se mueven para el mismo lado, en general. ¿Ya? Bueno, Perfecto. llevamos tres ya. No sé si tú quieres Quedan aportar algo porque dos. siento que he hablado mucho. No, tranqui, si ahí vamos de a poco. Está bien. Sí, la verdad es que no A mí me escuchan quiero... hablar todos los días, así que. Ya, a ver, otro tema importante, el desempleo, ¿ya? Uf, temazo. Ahí hay también un temazo, el desempleo, que en el fondo también está 100% ligado a la producción, como ya les comentaba. Cuando el PIB aumenta, que es lo que ocurre, las empresas, o sea, el PIB aumenta y significa que las empresas están produciendo más. Si las empresas producen más, ¿qué es lo que pasa? Contratan más personas, hay más dinero en la economía y mientras contraten más personas, disminuye la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, cuando disminuye la tasa de desempleo, las personas tienen mayor poder adquisitivo, consumen más y se completa este ciclo económico. En momentos de crisis ocurre lo contrario. Y ahí es cuando hay más personas desempleadas, y si hay más personas desempleadas, quien tiene un rol muy importante ahí es el gobierno, ya que tiene que velar por la estabilidad económica de la población, y es por eso que en el último periodo han habido muchos bonos. También se realizó el retiro de las AFP, de las pensiones, que a pesar que no era el gobierno, también fue una medida para reactivar la economía debido a que la gente estaba sin empleo debido a la pandemia. Entonces, el empleo es clave para medir la economía. Por Ahora, eso mi video de recesión, donde sabemos que efectivamente aumenta el desempleo y a la vez si que vemos Estados Unidos, sabemos que lo que pasa en Estados Unidos va a pasar antes de lo que está pasando en nuestro país, le he hablado mucho de que cuiden su trabajo, exacto, háganse más exacto. valiosos. Exacto, y ahí en ese tema también tiene mucha importancia el tema de que aumentó muchísimo el empleo informal durante la pandemia, ¿ya? Aumentó mucho el empleo informal, ¿por qué? Porque mucha gente fue despedida y se creó su propia pyme, se creó su propia fuente de ingreso, de repente sin factura, sin papeles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces puede haber bajado la tasa de desempleo y ver mejor el resultado, pero eso puede haberse tratado de un aumento del empleo informal, que eso tampoco es bueno, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que darle una vuelta al dato del desempleo, porque el dato del desempleo viene de la mano con aumento o disminución del empleo informal, y también tiene que ver con que las personas puede ser con el retiro de las pensiones, con los bonos, muchas dejaron de trabajar simplemente. Porque mucha gente recibió dinero que no tenía pensado, y con sus ahorros dejó de trabajar y Hay dejó de gente que buscar trabajo. aceleró su jubilación. Exacto. Y muchas empresas se quedaron sin trabajadores. Entonces, también pasó, o sea, ha pasado muchas variables últimamente que han afectado la economía, pero
siempre hay que darle una vuelta a la tasa de desempleo en términos de participación en búsqueda laboral y también la informalidad. Pero ya viene Y Optimus, el robot de Elon Musk, a reemplazar muchos trabajos, así que tranquilo. exacto. Y otra cosa importante, la tasa de desempleo, ¿quién la publica? El INE, y la publica de manera mensual. Por lo tanto, ahí es donde ustedes pueden buscar la tasa oficial y todos los datos relacionados con la tasa de desempleo. Perfecto. Y el número 5. Ya, ahí ya tenemos los cuatro. Bueno, y el número 5 yo lo considero importante, por lo menos en la economía chilena, también cada economía tiene su dato mensual, es el IMASEC, ¿ya? Que si tú te das cuenta, nosotros hablamos del PIB y el IMASEC va de la mano del PIB, ¿ya? Entonces, de hecho, yo le digo a todos, le explico el IMASEC. Si alguien sabe lo que es el PIB, sabe lo que es el IMASEC. ¿Por qué? Porque el IMASEC es mensual y el PIB es trimestral. El IMASEC es el índice de producción, o sea, índice mensual de actividad económica. Es decir, mensualmente cuánto se produce dentro de un territorio nacional. Porque si nosotros no tuviésemos un dato mensual, no podríamos estar esperando cada trimestre para saber cómo va la producción. Necesitamos ir viendo cómo va avanzando todos los meses para poder predecir, para poder ordenar las empresas, para poder ver las ventas y también en eso se basa el Banco Central. Entonces, algo importante es el índice mensual de actividad económica, que es una cuenta nacional que publica también el Banco Central y va de la mano con el PIB, puesto que cuando el IMASEC se encuentra en un 10, en un 11%, ya sabemos que el PIB se viene más o menos similar, Obvio, te porque, está mostrando con menos frecuencia lo que se viene al final. exacto, en el fondo el promedio trimestral de un IMASEC es muy similar al PIB. Y ahí estaríamos Y con los 5 son los índices. 5 ya. De hecho, te quería preguntar porque está muy relacionado quizá al IPC, pero depende obviamente de la forma de verlo. Me llamó la atención, pensé que iba a mencionar la tasa de interés. De hecho, hablaste por ahí también de Tasa la de política TPM. monetaria. Sí. Exacto. También la podemos mencionar si te queda tiempo, yo tengo tiempo. No, sí, solo como para resumir cómo influye, porque también un dato que han estado mirando todos mucho últimamente, y después terminamos con un resumen de cómo está viendo la economía ahora y cómo afecta las inversiones. Porque al final, ¿para qué vemos todos estos datos? O sea, ¿qué Sí. podría pasar con las inversiones que tenemos en departamento, inmobiliario, acciones, lo que sea? Perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la TPM y partimos cómo influye estos índices macroeconómicos tan importantes en las inversiones. La TPM, la tasa de política monetaria, en términos simples, es el costo de la deuda en cualquier país, ¿ya? El costo de la deuda. Es decir, bueno, y primero, ¿quién la define? El Banco Central. ¿Por qué? Y yo acá hago un tema de memoria también. Todo lo que tenga que ver con política monetaria tiene que ver con Banco Central. Tasa de política monetaria, informe de política monetaria, reunión de política monetaria, Banco Central. Porque yo he escuchado a muchas personas mezclando política fiscal con Banco Central y ahí hay un error. Sí, entonces, política monetaria, Banco Central. Política fiscal, gobierno. Son dos temas importantes. Entonces, ya sé que cuando me dicen tasa de política monetaria, la publica el Banco Central. Primer tema, o sea, y la entrega al Banco Central. Entonces, ¿qué es? El costo de la deuda. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando la deuda se vuelve más cara? Nosotros no pedimos deuda, que es lo que está ocurriendo actualmente. O sea, los créditos de consumo, los créditos hipotecarios están tan caros que mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? No me voy a comprar el departamento aún, voy a juntar dinero, lo voy a invertir en otras cosas y cuando esté más Voy a esperar a barato, que baje. voy a esperar a que baje. Entonces, eso significa que tanta gente no está pidiendo créditos que ingresa menos flujo de dinero a la economía. Entonces, al ingresar menos flujo a la economía, porque la gente no pide dinero, no pide crédito, disminuye inmediatamente la inflación. Es decir, es un efecto que trata de disminuir la inflación, es decir, de estabilizar la moneda. Es por eso que el Banco Central hoy día ha subido la TPM y pretende quizás seguir subiéndola. Estábamos viendo los datos recién que en Chile, por lo menos, la tasa de política monetaria se encuentra como en un 9%, o sea, altísima. Muchísimo, Es mucho. muchísimo. Estados Unidos está el current target 25 o 50 puntos base y efectivamente lo están haciendo para combatir la inflación,
que es súper Exacto. alta para lo que tienen ellos, pero sigue siendo más bajo que lo nuestro. Exacto, de hecho, por ejemplo, Jerome Powell en Estados Unidos, a pesar de que efectivamente salió un dato inflacionario un poquito más como con fe, que porque disminuyó un poco, el último dato de inflación disminuyó y uno dice, ah, qué bueno, igual dijo que posiblemente va a seguir subiendo la tasa, Seguro. porque la inflación se encuentra en un dato muy importante. Entonces, ahí hay un tema sumamente importante. Entonces, tasa de política monetaria la publica el Banco Central para poder estabilizar la inflación. Si sube la TPM, se ponen más caros los créditos, disminuye la inflación. Si baja la TPM, se ponen más baratos los créditos y quizás se reactiva la economía, es decir, para poder estabilizar la inflación. ¿Ya? Buena. Y entonces, ahora, ¿cuál es la foto actual que tú ves en la economía y cómo afecta las inversiones de la gente que tiene inversiones en Chile y en el extranjero? A Obviamente, te ver, estoy pidiendo un sí. resumen, sé que ni te a analizar las 5 variables de todos los países en detalle, pero como a grandes rasgos, ¿cómo lo ves? A grandes rasgos, las acciones son empresas, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, las acciones no es un valor que no tiene que ver con la empresa o la economía. Cada vez que hablamos de empresas, son los emisores de las acciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si cae la economía? Le afecta a las empresas y le afecta al precio de la acción. Y me estoy refiriendo a una inversión en acciones, en renta variable, por ejemplo. En el caso de renta fija, los bonos son emitidos por empresas también, ya sea por bancos centrales, gobierno o también por empresas corporativas. Entonces, el hecho de que la economía, hay una proyección de contracción económica en todo el mundo, por los datos que hemos entregado, eh, genera un impacto negativo en las inversiones sin duda alguna. O sea, no es un tema de que yo quiero o no quiero, me da pena o no me da pena, sin duda alguna va a causar un impacto negativo en las inversiones. Pero también es bueno identificar aquellas inversiones que pueden ser una oportunidad frente a la adversidad, ya que hay inversiones que son acíclicas o contracíclicas, es decir, cuando si la economía va para abajo, estas inversiones pueden ir para arriba. Y sería bueno darse el tiempo de detectar aquellas inversiones que frente a una adversidad o una incertidumbre económica pueden surgir, como en el caso de la pandemia, cuando surgieron las empresas tecnológicas. ¿Ya? La empresa, si uno podría estimar que la pandemia iba a caer y no íbamos a encerrar todos y alguien hubiese invertido en, va a caer la economía, pero las tecnológicas van a subir porque es contracíclica en este tipo de casos, perfecto. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que asumir la realidad en términos económicos y darnos tiempo de detectar qué oportunidades se pueden generar en este tipo de casos. Perfecto, de hecho, en la pandemia Zoom subió como 260%. Estábamos todos teniendo reuniones por Zoom, así que efectivamente ustedes pueden aprovecharse de estos datos y pensar un poquito. Hay que esforzarse en sentarse y decir, cómo afecta esto y te dar cuenta que hay oportunidades en todos lados. O sea, por ejemplo, hay bienes de consumo básico que independiente si estamos en recesión o no, se van a consumir igual. Yo no tomo Claro. Coca-Cola, pero la mayoría de la gente toma Coca-Cola. Coca-Cola prácticamente se sigue vendiendo independiente si estamos en recesión o no. Podrá caer un poco, pero no tanto. Así es, así que hay que estar atento ahí y también, bueno, siempre el consejo va a ser aprender antes, educación financiera es lo más importante para invertir. El mundo de las inversiones es tan complejo como cualquier otra área. Es como que yo el día de mañana dije, voy a aprender medicina y voy a operar. No, no puedo llegar y operar, tengo que aprender, tengo que darme el tiempo, tenerle su tiempo porque es tiempo y dinero que cada uno invierte en su finanza. Entonces, al final es una área igual de compleja que cualquier otra, totalmente abordable, sí, pero darse el tiempo de aprender. Así que ahí está mi consejo Eso. Entonces, para seguir aprendiendo, pueden ir a seguir a Javiera, Blue Chip Finance. Yo voy a dejar el link en la descripción, así que tranquilo cómo se escribe, que el punto, que el guión, así que todo va a estar acá en la descripción. Pueden también suscribirse a mi canal, darle like al video. Muchas gracias, Javiera, por habernos acompañado hoy día y que esté todo muy bien. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. Nico. Nos vemos. Chao.